Muy buenas tardes, soy el profesor Carlos Barrientos Arce y conmigo están desarrollando el curso de geometría. Muy bien, el tema que hoy vamos a desarrollar es el tema de ángulos. Vamos a dar la definición de lo que es un ángulo. Dice acá, es una figura geométrica que está formada por dos rayos, que tiene el mismo origen y que no están en línea recta. Por ejemplo, este es el rayo OA y este es el rayo OB. Así es. Este punto O se llama origen. Ahí está. Los elementos. Los lados OA y el lado OB y el vértice sería O. La notación, esta es la representación. La notación puedo colocar así. AOB o BOA. ¿Ya? Vamos con la nota. Cuando veamos este simbolito que está acá, significa medida del ángulo AOB, que en nuestro caso yo le he puesto la letra alfa. O sea, la medida es la separación entre los rayos. ¿Cuánto mide? ¿Cierto? Entonces ahí está, medida del ángulo AOB. Bien, vamos entonces a clasificar primero de acuerdo a su medida. Tenemos algunos ángulos. El ángulo agudo. El ángulo agudo están dispuestos sus lados de esta forma. Entonces el ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida está comprendida entre 0 grados y 90 grados. ¿Qué valores podría haber? 40 grados, ¿sí? 60 grados, 70 grados, 80 grados, etc. Acá tenemos el ángulo recto. El ángulo recto, su representación es así. Entonces es aquel ángulo cuya medida única es 90 grados. Mientras que acá puede haber varios valores, ¿no? Varios valores, acá hay un solo valor. En el ángulo obtuso tiene esta representación, así. Entonces es aquel ángulo cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Pasemos a la segunda clasificación. Tenemos acá de acuerdo a la posición de sus lados. Atendiendo, no se distraigan. Muy bien. Acá tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son dos ángulos coplanares. Cuando digo coplanares, me estoy refiriendo a que están en el mismo plano, que tienen un lado común. Si observamos la figura, OB sería el lado común. Es el lado que es para ambos ángulos, para este ángulo y para este otro, para el ángulo AOB y para el ángulo BOC. Acá lo indica. ¿Ya? Ahora dice que las regiones interiores son disjuntos. ¿A qué se llama región interior? A toda esta zona que está limitándose por los rayos. Estas dos no se están intersectando. Eso se llama disjuntos. Muy bien. Ahora tenemos los ángulos consecutivos. A ver, los ángulos consecutivos dice así. Son tres o más ángulos coplanares que comparten un mismo vértice. ¿Cuál es el vértice que podemos observar? Es el vértice O. ¿Sí? Y están dispuestos uno a continuación del otro. Por ejemplo, de alfa, ¿no? En este ángulo AOB, el que está al lado es el ángulo BOC y el que está al lado es el ángulo COD. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ahí está. Después tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, este ángulo de acá, el ángulo AOB, es opuesto por el vértice con el ángulo A' o B'. Miren acá, OB' es el opuesto de OB. OA', o sea, este rayo, es opuesto a OA. ¿Cuál es la propiedad? Que sus medidas son iguales. El par lineal, par porque son dos ángulos. Voy a contabilizar. Acá tengo uno y el que está al lado es el segundo. Es un par. Lineal porque los dos ángulos dispuestos de esta manera llegan a formar acá una línea, par lineal. Listo. La propiedad es que la suma de estas medidas, ¿cuánto es? 180 grados. Y bueno, vamos a añadir el concepto de lo que es una bisectriz. Una bisectriz es un rayo, en nuestro caso es ON, el rayo, que biseca este ángulo. Cuando digo biseca es que lo divide en dos partes iguales, ¿sí? Entonces tenemos que este ángulo mide igual a este ángulo. Acá lo estoy indicando. Bien, vamos entonces con los problemas, ya atendimos eso, ¿ya? Vamos con los problemas. Bien, vamos a hacer 4 problemitas nada más para poder ilustrar la teoría.
aclarar la teoría. Bien, veamos acá. Acá me hablan de dos ángulos que son ¿qué? Adyacentes. Que eran adyacentes uno al lado del otro. Acá lo tenemos. Voy a dibujar, observen, no se me pierdan. Acá tengo el primer angulito, acá lo tenemos así. Ahí está. Tengo acá el ángulo AOB, ¿no? Cuya medida, ¿cuánto vale? 20 grados. Acá lo coloco. Y el ángulo BOC, cuya medida es 60 grados. Vamos más o menos por acá. Ahí está. BOC, cuya medida vale 60 grados. Listo. Creo que ya está dibujado. Luego dice, halla la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC. Atendiendo, por favor. AOC. Si yo me concentro, ¿cuánto mide el ángulo AOC? A ver, respondiendo. 80 grados, correcto, 80 grados. Porque todo lo que tengo acá, ¿no? Sería la suma de 60 más 20, 80 grados. Pero acá me habla de la bisectriz. Si yo tengo un ángulo 80, la bisectriz es un rayo que divide en dos partes iguales. Entonces, más o menos, estará dispuesto de esta forma. No te pierdas, así más o menos. Ahí está. Entonces, llamemos acá OE. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 80? 40. 40. Entonces, acá yo tengo acá 40 grados y esto también es 40 grados, de acá para acá. Pero como ya tengo 20, ¿este cuánto sería? 20 grados. De tal manera que este es 40 y este también es 40. Porque este es una bisectriz, que lo parte en dos partes iguales. Ahí está. Y justamente lo que me están pidiendo es, ¿cuál es el ángulo formado por este rayo y qué rayo más? Habla. Por OB. Ahí está, por OB. En otras palabras, nos están pidiendo que este ángulo. Digo por acá, medida del ángulo MOB. MOB es igual a ¿cuánto? 20 grados. ¿Se acabó? ¿Se entendió? ¿Entendiste, Melissa? Sí. Todo vale 80 grados. Este es 80 grados. La mitad, 40, 40. Acá está. 40, 40. Pero como acá ya tenía 20, ¿cuánto falta? 20 grados. Me pide el ángulo formado por esta bisectriz y el rayo B. Ahí está. 20 grados. Vamos para la siguiente. Acá tengo dos ángulos que forman un par lineal. Acá tengo el par lineal. El par lineal tiene esta representación. Así que vamos a dibujarlo, a ver rápidamente. A ver acá. Acá tengo uno de ellos. Ahí está. Listo. Tengo acá el ángulo AOB. Acá dice. AOB, ¿cuánto mide? 40 grados. Entonces pongo acá 40 grados. Ahora, como es un par lineal, la suma de estos dos, ¿cuánto vale? Acá dice 180. Como ya tengo 40, la parte restante, ¿cuánto sería? 140. Claro, para que sumen 180. Ahora mira lo que dice. Ya está dibujado. Halla la medida del ángulo formado por la bisectriz del BOC. A ver. Perdón, me faltó acá el C. Ahora sí. BOC, voy a trazar la bisectriz. Para que sea bisectriz, no se olvide que debe partir en dos partes iguales. Entonces yo tengo acá, ayúdame, 70 grados, 70 grados. Llamemos acá OM. Y el rayo, ¿qué dice acá? El rayo OA. Ah, ya está. ¿Qué ángulo forma esa bisectriz con este rayo A? O sea, me están pidiendo todo este ángulo acá, que lo llamaré X. Ahí está. A ver, dame, dime. ¿A qué es igual el X? 70. 70 más 40. eso, muy bien, porque me están pidiendo todo este ángulo, esta bisectriz con este rayo. Bastaba con sumar 70 más 40, porque todo es para abarca. O sea, sería 70 más 40. 70 más 40, ¿cuánto es? Esa es la respuesta. ¿Está? Bien, acá que nos hablan que son las medidas de los ángulos que opuestos por el vértice. Acá está. Estos son los opuestos por el vértice. Así que vamos a dibujarlo de esta forma. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí está. Entonces, este vale ¿cuánto? 3x y este ¿cuánto vale? 120 menos. Ahí está. Teoría. Si los ángulos son opuestos por el vértice, ¿cuál es su propiedad? Que sus medidas, ¿cómo son? Iguales. Son iguales. Así que por propiedad yo puedo igualar estos dos. O sea, 3x con 120 menos. Hay que resolver. Este x negativo pasa con
sería 4x igual a 120. ¿X cuánto vale? 30. Ahora, ¿qué me pide? Halla la medida del ángulo adyacente a uno de ellos. Bien, voy a reemplazar. Como x vale 30, reemplaza acá 30 grados. ¿Sí? ¿Ya? Voy a reemplazar acá, este vale 30 grados. Ahora, acá también, ¿no? Si este es 30, ¿cuánto es 120 menos 30? Ah, no, perdón. Si x vale 30, 30 por 3, ¿cuánto vale? 90 grados. Acá, 120 menos 30, ¿también cuánto vale? 90 grados. Claro. Se sabía que estos ángulos, ¿cómo eran? Igual. Ahora, ¿cuál es el adyacente de este ángulo? El que está al costado. La palabra adyacente es al lado. O sea que me están midiendo este ángulo. De este ángulo su adyacente es este, le llamo Y. Y de este ángulo su adyacente es el igual. Entonces digo por acá, finalmente, el ángulo adyacente, que yo le he llamado Y, ¿cuánto vale? 90 grados. Listo. Vamos con la última. A ver, atendido. ¿Cuántos ángulos son acá? 1, a ver, dime, 2, 3. ¿Son ángulos qué? Consecutivos. Ah, cuando son consecutivos son varios, ¿cierto? De 3 o más. Entonces vamos dibujando, fíjense, vamos dibujando de esta forma. Ahí está. Voy a colocarle así, a ver, el ángulo AOB, ya está, de esta forma. Y acá tenemos así, a ver, ahí tenemos así. A ver, ahí está. Entonces yo tengo por acá. De tal manera que la medida del BOC, a ver, A, O, B, BOC, COD. Listo. A ver, ¿qué más? Te dicen que el ángulo AOD, se refiere a todo esto de acá. ¿Cuánto vale? Ayúdame. 110. Te dicen que el ángulo del medio, este ángulo acá, ¿cuánto vale? Ayúdame. 30 grados. El ángulo BOC dice que vale 30. Y ahora, con otro colorcito, voy a trazar las bisectrices. Haya la medida del ángulo formado por las bisectrices del ángulo AOB. Voy a trazar de este ángulo su bisectriz. A ver, más o menos estará por acá. Y si es bisectriz, todos como son, igual. Si este es alfa, este vale. ¿La bisectriz de quién más? COD. COD, que viene en este ángulo. Así que voy a trazar la bisectriz de ese ángulo acá. Entonces, como no sé cuánto vale, le puedo llamar teta, teta. ¿Ya está? ¿Y qué ángulo me pide? Me están pidiendo el ángulo que forman estas dos. Todo esto. Todo eso me están pidiendo, que lo llamaré X. Listo. Ahora sí me voy a concentrar, ¿ya? A ver, vamos a concentrar. Todo el ángulo, ¿cuánto vale? 110. ¿Estamos entendiendo? 110. Pero 110, Melissa, ¿qué abarca? Todo, ¿cierto? ¿Sería cuánto? 2 alfa más 30. Exactamente. Entonces coloco por acá 2 alfa más 30 más 2 θ. Hay que resolver. Este 30 pasa restando. Sería 80. ¿Estamos de acuerdo? Acá, ¿qué te quedó? Dime. 2 alfa más 2 θ. ¿Qué le saco? Mitad. Estás pensando. Acá sería 40. Acá sería alfa. Acá sería 30. Talvecita, ¿qué nos están pidiendo? Correcto. Nos están pidiendo allá que el X. ¿Quién es el X? El ángulo que forma la bisectriz de esta bisectriz del AOB, es esta, y la bisectriz del COD, que es esta. Entonces, todo es el ángulo formado. Me están pidiendo alfa, ayúdame, más 30 más teta. Muy bien. Alfa más 30 más teta. Pero yo ya tengo alfa más teta. ¿Cuánto es alfa más teta? 40. ¿Y cuánto es 40 más 30? 70. Esa es la respuesta. Muy bien, alumnos, muchísimas gracias por la atención prestada. No se olviden de hacer sus tareas. Gracias.